Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y es la idea de que Kerem Bürsin podría tener miedo al amor tras su mediática ruptura. Sabemos que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de estos dos actores turcos, y sus vidas sentimentales siempre generan mucha conversación. Así que prepárense porque vamos a desgranar este posible sentimiento y a explorar las razones por las que esta hipótesis está en el aire. Si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día de las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Simplemente hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Entonces, ¿Kerem Bürsin le tiene miedo al amor después de su ruptura con Hande Erçel? Es una pregunta fuerte, lo sé, pero cuando analizamos la situación desde varios ángulos, empezamos a entender por qué esta teoría cobra fuerza. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más comentadas y queridas en Turquía, y más allá de sus fronteras. Cuando ambos actores protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real, y su relación se volvió un referente de amor y complicidad. Las redes sociales se llenaron de fotos juntos, momentos compartidos y declaraciones públicas de afecto. Parecía que habían encontrado algo especial, algo genuino que muchos envidiaban. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, nada es para siempre y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden llegar a su fin. En 2022, la noticia de su ruptura sorprendió a muchos. Aunque los detalles exactos de por qué terminaron nunca se hicieron públicos de forma oficial, las especulaciones no tardaron en surgir. Algunas versiones hablaban de diferencias irreconciliables, otras de la presión mediática o de caminos profesionales distintos. Lo cierto es que tras la separación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas sentimentales, pero es la actitud de Kerem Bürsin la que ha alimentado esta idea de miedo al amor. Si observamos su comportamiento público después de la ruptura, podemos notar ciertos patrones. Por un lado, Kerem ha estado muy enfocado en su carrera. Ha aceptado nuevos proyectos, se ha dedicado a su crecimiento profesional y ha viajado mucho por trabajo. Esto, por supuesto, es positivo y demuestra su compromiso con su arte. Sin embargo, en el ámbito personal, parece haber evitado establecerse en nuevas relaciones sentimentales de forma pública o seria. Si bien es posible que haya tenido relaciones que no han sido del conocimiento público, la ausencia de una pareja estable o de indicios de que esté buscando activamente una nueva relación a largo plazo es lo que ha llevado a muchos a pensar en esta posible reticencia. Podríamos interpretar este enfoque en su carrera como una forma de escapismo, una manera de canalizar su energía y sus emociones en algo productivo en lugar de enfrentarse a la vulnerabilidad que implica volver a abrirse al amor. Es natural que una ruptura significativa, especialmente una que fue tan pública y seguida por tantos, pueda dejar cicatrices emocionales. El dolor de la pérdida, la decepción y el miedo a repetir experiencias pasadas son sentimientos muy humanos. Quizás Kerem, tras la intensidad de su relación con Hande y su posterior fin, haya decidido protegerse. Proteger su corazón de un posible nuevo dolor. Además, la presión mediática que rodearon su relación con Hande Erçel fue considerable. Cada uno de sus movimientos era escrutado, cada foto analizada, cada silencio interpretado. Para algunas personas, la idea de someterse nuevamente a ese nivel de escrutinio público en una nueva relación podría ser abrumadora y desalentadora. Quizás Kerem sienta que el amor, cuando se expone a ese nivel, se vuelve frágil y susceptible a fuerzas externas que pueden terminar por dañarlo. Otro aspecto a considerar es la madurez y el autoconocimiento. Es posible que Kerem esté en una fase de su vida en la que valora más su independencia y su espacio personal. Tal vez haya aprendido mucho de su relación anterior y esté aplicando esas lecciones para enfocarse en sí mismo, en su crecimiento personal y en encontrar un equilibrio saludable entre su vida profesional y privada, sin la necesidad de una pareja en este momento. A veces el miedo al amor no es un miedo a la persona, sino un miedo a perderse a uno mismo en el proceso, a dejar de lado los propios objetivos y sueños por una relación. También debemos recordar que las rupturas son complejas.
No siempre son el resultado de una sola causa o de un solo culpable. Pueden ser el resultado de muchas pequeñas cosas, de una evolución natural de las personas o de circunstancias externas. Después de una experiencia intensa, es normal que una persona necesite tiempo para sanar, para reflexionar y para reevaluar lo que busca en una pareja y en una relación. Este miedo al amor podría ser simplemente una etapa de autoprotección necesaria para poder, en el futuro, volver a amar de forma sana y plena. Además, no podemos obviar el hecho de que las redes sociales y los medios a menudo simplifican las cosas. Presentan narrativas que pueden o no ser del todo precisas. La etiqueta de miedo al amor es una forma de categorizar un comportamiento complejo, y es posible que la realidad sea mucho más matizada. Quizás Kerem simplemente está disfrutando de su soltería, enfocándose en sí mismo o siendo muy selectivo con respecto a quien decide compartir su vida. No necesariamente significa que haya cerrado las puertas al amor para siempre, sino que está siendo cauteloso. Piensen en ello desde esta perspectiva. Cuando sales de una relación importante, especialmente una que fue tan pública, es como si hubieras pasado por un gran evento en tu vida. Necesitas tiempo para recuperarte, para procesar lo que pasó, para entender mejor tus propias necesidades y deseos. Si inmediatamente saltas a otra relación, podrías estar repitiendo patrones o no dando el espacio necesario para que la verdadera sanación ocurra. Por lo tanto, la cautela de Kerem podría ser vista como una señal de madurez y de autoconciencia, en lugar de un miedo paralizante. Por otro lado, el hecho de que la relación con Hande Erçel fuera tan idílica y tan admirada por el público, podría haber creado una vara muy alta para futuras relaciones. Tal vez Kerem sienta una presión inconsciente de encontrar a alguien que cumpla con las expectativas que se crearon alrededor de su antigua pareja, o que la sombra de esa relación sea tan grande que dificulte la aparición de algo nuevo y genuino. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la privacidad. Los famosos son personas y, como tales, tienen derecho a su vida privada. Lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es solo una fracción de su realidad. No sabemos lo que sucede en su vida privada, las conversaciones que tienen, las decisiones que toman. Por lo tanto, especular sobre su miedo al amor es, en última instancia, una interpretación basada en información limitada. Podría ser que Kerem esté viviendo experiencias románticas que no ha decidido compartir públicamente, o que esté en un proceso de autodescubrimiento que lo aleje temporalmente de las relaciones serias. En resumen, la idea de que Kerem Bürsin tiene miedo al amor tras su ruptura con Hande Erçel es una teoría que surge de su aparente enfoque en su carrera, su discreción en cuanto a su vida sentimental y la intensidad de su relación anterior. Es una interpretación comprensible, especialmente considerando la presión mediática y la naturaleza pública de su noviazgo. Sin embargo, también es importante recordar que estas son solo especulaciones. Podría ser simplemente que Kerem esté en un momento de su vida en el que prioriza su crecimiento personal, su independencia, o que esté siendo muy selectivo. Lo que sí es claro es que las relaciones, especialmente las de figuras públicas, siempre generan un gran interés. La forma en que gestionan sus vidas personales después de una ruptura puede ser vista de muchas maneras, y el miedo al amor es una de ellas. Quizás sea un miedo temporal, una etapa de autoprotección, o simplemente una elección consciente de priorizar otros aspectos de su vida en este momento. Y llegamos al final de este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Hemos explorado las posibles razones detrás de la hipótesis del miedo al amor de Kerem Bürsin tras su ruptura con Hande Erçel, considerando tanto los aspectos públicos como las posibles interpretaciones personales. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme hoy y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente le tiene miedo al amor? ¿O creen que es solo una etapa de su vida? Dejen sus opiniones y comentarios abajo. Queremos leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o que simplemente disfruten de las noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.